porque para siempre Dios, misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, y alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, que para siempre Dios, misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Muy buenos días, agradecidos de nuestro Padre Celestial como siempre, porque cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Y hoy día tenemos la oportunidad de aprender porque para siempre es tu misericordia. Misericordia pues es gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Gracia es el poder de Dios ayudándonos en todos, es el favor de Dios. Todo esto es misericordia, es benevolencia de parte de Dios. Y vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios, porque para siempre es tu misericordia. Y vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 6. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, misericordia es ayuda, misericordia es protección, misericordia es que Dios te empodera, misericordia es que Dios te levanta cuando estás caído, misericordia es que Dios te sana cuando estás enfermo, misericordia es que Dios suple tus necesidades todos los días. Y dice aquí, hablando Dios mismo, cuando en el tiempo de los 10 mandamientos, dice, y hago misericordia, ayudo, quiere decir, ayudo a millares. ¿A cuánto ayuda a Dios? A millares. ¿Pero a cuál es ese millar? A los que me aman. La misericordia, la bondad de Dios, la ayuda de Dios es para millares de los que le aman. Una de las cosas que debe ser la característica principal para pedir y obtener la ayuda o la misericordia de Dios es que amemos a Dios. El primer requisito que Dios dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a los que guardan los mandamientos y lo aman a Dios, la misericordia de Dios es para siempre. Entonces, necesitamos misericordia de Dios para siempre. Cuando Dios nos ayuda es diferente a cuando vivimos en este mundo desplazados de todo, de la familia, de la sociedad. A veces no tenemos el ingreso, el trabajo, no tenemos la amistad necesaria, algo no tenemos, algo nos hace falta, y ahí es cuando está la misericordia de Dios para ayudarnos, para en todo caso darnos la mano. Y vamos a ver
en Éxodo 33, verso 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Dios le habla a Moisés y le dice: también haré esto que te he dicho. Todo lo que Dios le había dicho en ese encuentro que tuvo Moisés con Dios, Dios le prometió, y Dios le dice: también haré esto que has dicho, le dice a Moisés, por cuanto has hallado gracia. Hallado gracia es hallar misericordia, que había hallado Moisés en mis ojos. Dios tiene ojos. Y dice: y te he conocido, por tu nombre. Dios lo llamó a Moisés: Moisés, ve tú a libertar al pueblo de Israel que está esclavo. Entonces Dios lo conocía y lo llamó por su nombre. Verso 18. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Gloria quiere decir poder. Gloria quiere decir manifestación de lo que Dios es. Cuando Dios muestra su gloria, usted ve al paralítico sanado. Cuando Dios muestra su gloria, usted ve a los hambrientos, que en un caso eran 3,000 y en otro caso 5,000 que no tenían que comer. Había hambre y Jesucristo les proveyó en el mismo momento. Se mostró la gloria, multiplicando los panes y los peces. Esa es gloria. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería que le muestre la gloria para creerle a Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros conozcamos la gloria de Dios. La gloria se manifiesta de 1000 maneras, pero cuando usted no conoce, eso pasa por desapercibido porque nosotros no conocemos. Y veamos lo que dice el verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Será gloria? ¿No será misericordia y gloria que Dios le diga: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro? Y dice también: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, clemencia, gloria, misericordia es el poder de Dios, es el bien de Dios, que lo hará pasar delante de usted y delante de mí, como le dijo a Moisés. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Esto es piedad de Dios, misericordia de Dios, gloria de Dios, clemencia de Dios, ayuda de Dios. Dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré, dice Dios, misericordia del que yo tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces el plan de Dios es tener clemencia, manifestar su gloria, manifestar todo el bien, porque así le dice a Moisés. Y eso es que los que han caminado con Dios pueden dar testimonio, los que estamos caminando, de que realmente Dios nos llama solo para hacernos bien. Siempre Dios nos llama para hacernos bien. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Y dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, para nosotros corregir el pecado, Dios no nos manda a exaltar el pecado y a condenar a la gente, sino que con misericordia, quiere decir con amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia es que hay que ser amigo, hay que aprender a escuchar, hay que aprender el por qué la gente está en pecado,
no acusarlo y condenarlo, sino con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado en el ser humano necesita corrección, pero no hay que condenar, sino tener misericordia para abrirle los ojos a las personas y decirle que tiene que corregir ciertas partes de su vida porque Dios lo ha dicho. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, con el temor de Jehová, solo cuando el temor de Dios está en la vida de un hombre o de un ser humano, dice la palabra de Dios, uno se puede apartar del mal. Nadie puede apartarse del mal si no tiene temor de Jehová. Entonces, sería en vano corregir el pecado sin misericordia y sin verdad. Es con misericordia y verdad que se corrige el pecado y el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es necesario que nosotros hagamos conocer a Dios, que la gente aprenda a amarlo a Dios, a temerle a Dios y que nosotros manifestemos el amor de Dios, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y dice el verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, o sea, cuando el hombre ha conocido a Dios, cuando el hombre obedece a Dios, cuando el hombre teme a Dios, dice los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando yo camino de una forma que agrade a Dios, aún los enemigos de Dios se alinearán al plan de Dios, porque somos nosotros esa luz del mundo, esos seres que hemos venido a la tierra para mostrar la misericordia de Dios con el prójimo. Y dice Proverbios 21, el que sigue la justicia y la misericordia, hay que seguirla, hay que amarla, hay que buscar la justicia y la misericordia, hallará la vida y la justicia, hallará la vida, la justicia y la honra. Nosotros queremos que nos traten bien, que nos honren, en otras palabras. Nosotros creemos a veces que tenemos derecho para que otras personas nos admiren, y eso es bueno, para que otras personas realmente nos honren, nos respeten. Pero para eso es necesario que usted siga la justicia y la misericordia. La misericordia es la bondad, es el amor de Dios que lo derrama en nuestros corazones para que así nosotros podamos hallar la vida, la justicia y la honra. Hallamos la vida cuando tenemos misericordia de Dios. Tenemos justicia y la honra de parte de Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos que Dios quiere derramar su misericordia sobre nuestras vidas, que conozcamos su misericordia, que sepamos que misericordia es amor de Dios sin merecerlo, que misericordia es el favor de Dios hacia el ser humano cuando nosotros realmente lo buscamos, cuando hallamos la vida. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia encontrará la vida, la justicia y la honra. Y a nosotros nos gusta que nos honren, nos gusta que nos traten con una justicia real. Nos gusta también que la vida perdure, y cuanto más la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero para eso es necesario que usted siga la justicia y la misericordia. Son partes de Dios que nos hace ver cómo realmente nosotros podemos hallar la vida a través de la justicia y la misericordia. El que sigue la justicia, es necesario que usted comience a buscar y a seguir la justicia y la misericordia en este tiempo, que realmente Dios nos regala vida. Dios quiere que usted viva como un justo. Dios quiere que usted viva honrado. Dios quiere que usted tenga vida eterna juntamente con Cristo. Dios
quiere derramar misericordia sobre su vida. Y vamos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 6. Porque mire lo que Dios dice que quiere, porque misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Que nosotros amemos al prójimo, que nosotros extendamos la mano al necesitado, que nosotros ayudemos a aquel que tiene necesidad de ayuda. Por eso dice en este versículo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y no sacrificio. Hay gente que tal vez reza mucho, ora mucho, trabaja mucho, hace mucho sacrificio, pero Dios dice misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Que tú ayudes al que tiene una necesidad. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué nos pide Dios aquí? Misericordia y conocimiento. Si usted no conoce a Dios, usted no puede tener misericordia, porque Dios es el dueño de la misericordia. Y entonces dice aquí, porque misericordia quiero. Por eso es que los seres humanos se pelean, se maldicen, se ultrajan, hasta se matan. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Si usted tiene misericordia dentro de usted, puede que alguien le haga un mal, pero usted no se desquita con la persona pagando mal por mal, sino que aprendemos a tener misericordia y a reconocer que si esa otra persona no conoce a Dios, no tiene misericordia, yo la debo tener. Por eso dice, porque misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio. Misericordia es tener amabilidad para otras personas, es tener con ese otro ser humano una manera de poderlo ayudar en el momento de la necesidad. Misericordia quiero entre un ser humano y otro, y no sacrificio. Y la segunda parte dice, conocimiento de Dios más que holocausto. Holocausto y sacrificio es lo mismo. Dios no quiere ni sacrificio ni holocausto. Usted puede llevar el regalo a Dios, mas Dios quiere que usted sea misericordioso con el prójimo. Más Dios quiere que usted tenga conocimiento de Dios. Si usted tiene conocimiento de Dios, usted aprende a ser misericordioso. De no tener conocimiento de Dios, no puede ser misericordioso. Entonces, entre llevar un holocausto, un sacrificio, más Dios quiere misericordia y conocimiento de Dios. Verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Mas el pueblo de Dios, así como Adán, traspasó el pacto porque Adán desobedeció. Recuerde que Dios le dijo a Adán, miles de árboles hay para que comas, pero del árbol del bien y del mal mandó Dios, no comerás de él, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Mas ellos, cual Adán, nosotros, igual a Adán, más nos aparecemos a Adán, el hombre del juicio y de la maldición, que del libertador que es Jesucristo. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, no obedecieron. Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Dios está dando testimonio que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, igual que Adán, traspasaron el pacto. Y yo digo, no solo el pueblo de Israel, sino que usted y yo violamos los pactos y prevaricamos contra Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos misericordia. ¿Y por qué más? Porque no aprendimos obediencia. Entonces estas son las cosas que nos habla que su misericordia es para siempre. Y Dios es misericordioso y no puede ser que sus hijos y su pueblo no seamos misericordiosos. Por eso Dios dice, misericordia quiero, más que sacrificio. Conocimiento, más que holocausto. Y dice en el libro de Oseas mismo 12 y el verso 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. ¿Cuántos saben que Dios, Jehová, tiene un ejército? Mas Jehová es Dios de los ejércitos del cielo y de todos los ejércitos de la tierra.
cuán grande es Dios. Por eso que la Biblia clama cuán grande es Dios. Dios es el dueño. Dios es el que da orden a los ejércitos del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, en las aguas y a donde se levante un ejército. Jehová es Dios de los ejércitos, dice la palabra. Y dice, Jehová es su nombre. Entonces usted tiene que conocer que este Dios que predicamos, este Dios que está diciendo que es grande su misericordia, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Y en el verso 6 dice, tú pues, vuélvete a Dios. Si usted realmente quiere andar bien y no quiere que le caiga el ejército de Dios, vuélvase a Dios y guarda misericordia. Si nosotros no queremos que realmente encontrarnos con el ejército de Dios, wow, porque yo no quiero encontrarme con el ejército de Dios, porque quiero decirle que ni siquiera un hueso me queda sano. Por eso dices tú, pues vuélvete a Dios. Esta palabra es para usted y es para mí. Vuélvete a Dios, guarda misericordia. ¿Qué quiere decir guarda misericordia? Practícala, vive, ama al prójimo, ama a tu hermano, ama a tu vecino, ama al conocido, ama al desconocido. Vuélvete y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Para que usted confíe en Dios, Dios le pide que usted tenga misericordia, que usted ame como Dios nos ama, siendo pecadores y siendo enemigos de Dios a su tiempo. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muera por cada uno de nosotros. Así que nosotros realmente, teniendo esto como palabra que te dice, tú pues vuelve a Dios. Usted puede volverse hoy día a Dios. Tú vuelvas a Dios, guarda misericordia, juicio, y en tu Dios confía siempre. Dios dice que yo confíe en Dios, que tenga misericordia y que viva para siempre confiando en Él. Usted toma la decisión, Dios solamente nos hace ver. Vamos al libro de Habacuc. Mientras buscamos, recuerde que usted tiene que tener misericordia. Habacuc, y vamos a ver en el capítulo 3, verso 2, un versículo. Vamos a ver desde el 1. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra. Yo no sé si usted habrá oído la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Qué importante que todo ser humano, cuando escucha la palabra de Dios, lo primero que debemos es tener temor. Porque cuando Dios habla para bien nuestro o para mal nuestro, cuando nosotros desobedecemos. Entonces Habacuc el profeta dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy día también nosotros necesitamos que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Su obra es grande, y porque Dios es grande, y Jehová nos está haciendo oír su palabra, y hoy día, como el profeta Habacuc, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos, y en los medios de los tiempos, hazla conocer. Esta era la oración de un profeta que le pedía a Dios que avive su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, si en caso te hemos hecho airar, Dios, en la ira, ten misericordia. Entonces nosotros hoy día también debemos armarnos de estas mismas palabras para decirle a Dios, he oído tu palabra. Si usted ha oído la palabra y usted ha tenido temor de Jehová, usted también le dice a Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Dígale, Señor, hemos fallado, hemos pecado, hemos cometido cosas que no deberíamos cometer, pero sin embargo,
Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, Señor. Perdónanos y haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Y acuérdate de tu misericordia, porque cuando Dios extiende su misericordia, entonces aparta su ira y vuelve a darnos otra oportunidad, porque lo ama a usted y me ama a mí. Y vamos a ver en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 8. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Qué importante cuando viene palabra de Dios a un hombre ya definida. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, Jehová de los ejércitos dijo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Con quién es que Dios nos manda a tener misericordia y hacer piedad? Con vuestro hermano. Y dice, vea, cuando estamos haciendo cosas malas, no oprimáis a la viuda y al huérfano, porque hay muchos que oprimen, porque hay muchos que andan cobrando si algo le deben. Dice, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es necesario que nosotros no oprimamos ni al extranjero, ni a la viuda, ni al huérfano, y que tampoco nosotros seamos despiadados, sino que hagamos misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y dice el verso 11, pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. No seamos nosotros como el pueblo de Israel, que Dios les estaba mandando profetas y mensajeros, pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Verso 12, dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Qué duro está la persona cuando ya pone su corazón como un diamante y dice, y para no oír las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, porque Dios habla, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Siempre que Dios manda juicios a la tierra es porque el hombre no quiere oír, no quiere tener misericordia, no quiere amar al prójimo. Verso 3, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hoy día es tiempo de que tú pidas porque Dios te escucha. Mañana tal vez será demasiado tarde, porque cuando tú te niegas a escuchar a Dios, aquí dice Dios también, yo no los escuché cuando ellos a mí clamaron. Sobre la tierra están viniendo juicios, que si no has clamado hoy día, mañana tendrás que clamar. Pero es necesario que hoy día te vuelvas a Dios, para que Dios tenga misericordia de ti cuando tú le clames. Verso 14. Sino que los esparcí, dice, con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Dios te va a llevar a un lugar que no conozcas. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Cuando usted no camina con Dios, cuando usted no anda en la misericordia de Dios, usted convierte en desierto la tierra deseable. ¿Qué quiere decir en desierto la tierra deseable? Que esa tierra que era productiva se vuelve estéril, ya no produce y se hace un desierto, porque ya nadie puede sembrar porque no produce, porque por la culpa y el pecado del hombre la tierra deja de producir. Y vamos a terminar viendo en Zacarías 8:1, dice, y vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, ¿y qué dice en el verso 7? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí yo salvo a mi pueblo. ¿A quién salva Dios? A su pueblo, de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol. Y el 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo. Esto va a serlo Dios. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y el verso 22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Nosotros sabemos
que ahí se va a encontrar Dios y a implorar el favor de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estos tiempos estamos por verlo. Estos tiempos están llegando en que un hombre, un ministro, un siervo de Dios será tomado para que gente vaya con nosotros porque han oído que Dios está con nosotros. Si Dios está contigo, Dios va a permitir que gente se acerque a preguntarte por Jehová de los ejércitos, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios nos sigue. Ella sigue manifestándose hoy día a través de los hombres y siervos de Dios que le creemos y estamos dispuestos a trabajar por Él. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo.